Esto quiere decir que la sociedad actúa aislando a un miembro. Esto se da, por ejemplo, en muchas legislaciones penales, donde un determinado agente, ¿no?, un miembro de la sociedad, comete delito. Y obviamente la sociedad sanciona esa comisión del delito y lo suspende en sus funciones de ciudadano. ¿De qué manera? Pues lo mete preso, ¿no? Lo mete preso. O lo hace posible de una sentencia condenatoria penal. En tercer lugar, podemos ver la censura. Luego, la expulsión del grupo y también las sanciones pecuniarias. Las sanciones pecuniarias podemos entenderlas, por ejemplo, cuando en materia tributaria y del impuesto. Cuando se ha establecido un orden jurídico tributario, un sistema tributario, entonces si uno no lo paga, a uno lo multan, a uno lo sancionan, y eso afecta a la parte económica y pecuniaria de nuestros bolsillos. Entonces nosotros no queremos eso y nos alineamos. Pagamos nuestros impuestos a tiempo, damos factura, damos boleta, por darles un ejemplo muy sencillo. Tenemos también otras formas de sanciones sociales, ya un poquito relacionadas con el tema penal también, las privativas de libertad, e incluso en aquellas sociedades que han aceptado esa posibilidad, la privativa de la vida. Bueno, en el Perú eso no hay porque nosotros somos parte de San José de Costa Rica y creemos que la pena tiene un fin resocializador y que las sanciones, como las medidas de seguridad, tienen un fin de rehabilitación. Pero hay países y estados donde no, por eso estamos poniendo ese ejemplo. Todo lo que hemos puesto es ridículo: la suspensión, la censura, la expulsión, las penas privativas de libertad, las privativas de la vida, las pecuniarias. Todas estas clases de sanciones van a servir de coacción para que el Estado mantenga el orden social, mantenga el statu quo. Por eso el título de este tema, de esta unidad de sanciones y sociedad, ¿no? Porque el orden jurídico se establece y la paz social se mantiene a través de estas sanciones. Sin embargo, ya leamos la última parte de la diapositiva y dice lo siguiente: estas sanciones harán o tendrán como consecuencia la estabilidad social, de manera de crearse o estar hechas las normas dentro de la sociedad, producirán el mismo efecto a fin de obtener un bien público temporal de sus competentes. Es necesario entender entonces que estas sanciones logran la estabilidad social y que todos estos componentes hacen que el orden jurídico se mantenga en una sociedad. Ahora, la legitimación. Vamos a leer esta siguiente diapositiva. Legitimación de una denominación debe considerarse solo como una probabilidad y mantenida en una posición importante. Existen tres tipos puros de dominación legítima. Porque estamos diciendo, no, permíteme explicarte algo, estamos diciendo que a través de las sanciones, ¿no?, los estados mantienen el orden social, la estabilidad social. Y obviamente eso se opone al cambio social. Pero, ¿cómo nosotros aceptamos que esto sea así? O sea, yo te hablé de la socialización, te hablé de la persuasión y finalmente de creer que este orden social es el que tiene que estar y no hay otro mejor y estoy conforme con esto. ¿Cómo se legitima esto? A través de estos elementos, ¿no? Vamos a ver definitivamente en esta diapositiva que sigue a continuación, ¿no?, esos tres elementos. Vamos con la diapositiva. Vemos en primer lugar el carácter racional. Dice, es la denominación a virtud de legalidad, tal como la ejercen el moderno servicio o servidor del Estado, ¿no? El carácter racional es aquel que se basa en la razón. Es la conclusión lógica que yo tengo de que este statu quo es el mejor y no hay otro. Por esta y esta razón. Concluyo eso y la acepto. Otro es el carácter tradicional. Vamos a la diapositiva. O la del pasado, dice, de la cumbre consagrada por una validez inmemorial y la actitud de su observancia, tal como lo ejerció el patriarca y el príncipe de todos los tipos, ¿no? Bueno, el carácter tradicional, esta legitimación por tradición, se relaciona pues con el hecho de nosotros poder pues aceptar un Estado, un gobierno, porque siempre fue así, porque siempre ha sido lo mejor, porque bueno, no conozco otro modelo, ¿no? Y lo acepto no tanto ya por raciocinio, o sea, no tanto porque yo he reflexionado que sea lo mejor. Yo incluso puedo pensar que está malo, me puedo preguntar por qué esto es así, por qué esta situación, pero finalmente la acepto por tradición, ¿no? Porque no tengo el valor o no tengo el interés de buscar otro y lo acepto pues cómodamente. Y finalmente, vamos a la diapositiva, tenemos otro elemento de la legitimación, es el siguiente: el don de la gracia personal, el carácter carismático, dice, es el heroísmo
y otras cualidades del caudillo, del individuo, tal como lo ejerce un profeta, por ejemplo, o un príncipe guerrero escogido, un gran demagogo o un jefe político de un partido. Efectivamente, no solamente será el tema racional, el tema tradicional y el elemento carismático, ¿no? No solamente esos dos, sino el elemento carismático también será una forma de legitimación. De tal manera de que sea por carisma, sea por tradición o costumbre, o sea por racionalización mía, yo estoy aceptando esta estabilidad social, yo estoy aceptando este statu quo, estoy aceptando esta realidad, este ordenamiento jurídico, este Estado de Derecho, estoy aceptando esta Constitución, estoy aceptando esta ley orgánica, estoy aceptando estas leyes tributarias que son pesadas para mí, pero las estoy aceptando. Obviamente, todo esto y estos elementos definitivamente nos afectarán porque harán que nosotros, que somos el fin de la sociedad y creadores del Estado, vivamos sumidos, si no ensimismados, en un ordenamiento que no va a cambiar nunca porque no lo queremos, ¿no? Voy a terminar este tema con los comentarios acerca de Foucault. Foucault, un gran sociólogo, él dijo lo siguiente, veamos la última diapositiva. Él define que los conceptos de historia y contrahistoria, ¿no? Él dice que el discurso histórico, en tanto práctica, consiste en contar la historia, y el discurso de lo histórico puede ser entendido como una especie de ceremonia que debe producir una justificación y un reforzamiento del poder. Es decir, para Foucault, un filósofo, sociólogo, él decía que el discurso histórico es una práctica permanente que consiste en contar lo que en la historia ha permanecido, ha perdurado y emparentar los tiempos pasados con los modernos, ¿no? Ese es el discurso histórico. Y el discurso de lo histórico será aquellos fundamentos, aquellas reflexiones y argumentos que justificarán todo eso de lo cual estamos nosotros hablando. ¿Ah? Es decir, una cosa es decir, el Perú se inició con república, pasó con la época militarista, luego el gobierno de Castilla, luego la guerra con Chile, ¿no? Estoy haciendo ahí un discurso de lo histórico, un discurso histórico, estoy haciendo un repaso de los hechos, un repaso de los acontecimientos, y luego digo que todo esto no pudo pasar de otra manera, porque es así, porque era nuestro gobierno, era nuestro sistema, eran nuestros malos caudillos, era la realidad, Chile era potencia, recibió de Inglaterra, nosotros no, entonces justificamos todo lo que pasó. ¿Qué ocurriría si un peruano, por poner un ejemplo, se pusiera a pie y dijera, un momento, esa es la historia como lo cuentan algunos, yo quiero contar los hechos de otra manera? Y eso no debió pasar porque debió ocurrir de esta otra forma. Y hace una crítica a eso. Dos de los grandes críticos de lo histórico y del discurso histórico fueron Manuel González Prada y José Carlos Mariátegui. Estos dos hombres criticaron estas formas de discurso, ¿no? Diciendo pues de que la historia del Perú no es como la cuentan, porque la historia es la narración de los vencedores, ¿no? Pero la historia realmente hay que criticarla, hay que aprender de ella para transformar, para no seguir viviendo, según ellos, ¿no? En una realidad. Según González Prada, no seguir viviendo pues dependiendo de tanto clérigo, de tanto abogado, decía él, ¿no? Y tanto militarismo y tanto egoísmo. Y según José Carlos Mariátegui, no seguir viviendo en una estructura económica, ¿no? Capitalista, en la cual el indio y la tierra y el pueblo peruano era olvidado, propugnando un cambio social a través de las ideas de la reflexión de lo histórico. Gracias por haberme acompañado en este tema 1. Gracias por haber aprendido junto conmigo los elementos y los fenómenos de la estabilidad social y cómo la sanción nos puede llegar a nosotros a guiarnos en una forma de conducta. Te espero en el segundo tema, que está tan interesante como esto que estamos terminando. Gracias.